presentado por Somos Salud y Vida, mentalizados en servirte mejor. Muy bien, bravo. Estamos aquí con Juliana Emilia. ¿Qué tal, Juliana? ¿Cómo te va? Hola Diego, gracias, gracias de verdad por la invitación. Monstruo para mí estar aquí, en serio, un súper honor para mí que me hayas invitado a hablar de algo tan importante como la vocación, así que gracias, gracias, estoy feliz de estar acá. No, gracias también a ti por aceptar, por darte un tiempo y un espacio para poder realizar esta entrevista. Y justamente del tema vocacional, ¿no? Un tema tan importante, tan trascendente para muchos de los jóvenes, ¿verdad? Claro, 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 o sea, algo que para muchos es un debate crucial, es una decisión mega importante y que a veces no la tienen clara, ¿no? A veces realmente están luchando contra qué hacer y simplemente esperan que la respuesta se las dé, no sé, esos test vocacionales, los famosos test vocacionales. Claro. En tu caso, Juliana, ya para ir entrando justamente a conversar un poco de tu experiencia, de lo que te tocó pasar, cómo fue tu decisión, ¿tú la tenías clara en sí? ¿Hubieron dudas? ¿Estuviste en dudas en algún momento? ¿La tenías clara? Sí y no. O sea, sí Ujú, fue para mí una gran duda y fácil, quizás una de mis primeras crisis existenciales en la vida, el poder decidir cuál sería la carrera que estudiaría. Pero en realidad sí tenía claro a lo que me quería dedicar, ¿no? O sea, actualmente ujú. tengo una agencia de marketing digital especializada en el rubro de salud, como sabes, marketing médico. Obviamente en ese momento no pensaba, porque ni siquiera existía el marketing digital, ni las redes sociales, ni el internet por último. Pero siempre supe desde muy chica que lo mío eran las comunicaciones, era la publicidad, ¿no? Era eso, o sea, no, definitivamente no, porque cuando eres más pequeña, o cuando eres niña, cuando eres adolescente, solamente piensas en dos cosas, ¿no? Ujú. Letras o números, ¿no? ¿Vas a estudiar letras o vas a estudiar números, ¿no? Entonces, Claro. sí es fácil decidir cuando en realidad hay carreras que son mixtas o es una ironía que pienses que solamente vas a ver letras, porque siempre vas a terminar viendo números y al revés. Claro, es un poco más complejo, no es tan básico como simplemente reducirlo a letras y números, ¿no? Es un poco más complejo, digamos, claro. Claro, obvio, pero yo recuerdo pues en secundaria que eso era todo lo que uno preguntaba, ¿no? ¿Y a qué vas? ¿A Ujú. letras o números? O en la pre también, ¿no? Cuando estaba en la pre, o cuando estás en cachimbos, en primer, segundo ciclo también, cuando todavía no estás en estudios generales, esa es la clásica pregunta, ¿no? Y parece que se puede definir de esa forma, pero en realidad no es así. Y Pero cuando me mencionas que sí la tenías clara, un poco que me dabas el ejemplo de que cuando eras niña, de cuando estabas niña, de pronto ya tenías decidido de pronto que algo de publicidad o algo de marketing querías hacer. ¿Qué, qué encontrabas en ti o qué hacías en ese momento que te hacía pensar de que sí, lo mío puede ir por este lado? mira, yo tengo uno de los recuerdos más claros de mi infancia, ¿no? Ajá. Que debe ser 8 o 9 años, pero antes de 10 años definitivamente porque estaba viviendo como que en mi primera casa, lo recuerdo. Y yo pues pasaba todo el tiempo con mi mamá, porque mi mamá era ama de casa y parábamos siempre juntas y nos veíamos toda la programación de América Televisión, por decirte. Entonces, había bastantes comerciales, ¿no? Imagínate, con mi mamá todo el día viendo tele, veíamos un montón de comerciales. Y por alguna razón yo empecé a analizar esos comerciales, ¿no? Y bueno, pues estamos hablando, Mira. yo tenía 8 años, imagínate, sería el año 98. Entonces imagínate el año 98 cómo eran los comerciales, ¿no? Los clásicos spots de la ama de casa con su mandil, con el detergente y con los hijos felices, o del aceite ahorrador y porque eres la reina del ahorro, Ah, o mira. cosas así, ¿no? Entonces ¿Ya? yo lo analizaba y yo le decía, mamá, ¿por qué los comerciales peruanos son así? ¿Por qué? ¿Por qué? Ajá. Porque yo también los comparaba, porque lógicamente también en esa época, cuando fue el boom, no sé si recuerdas, Cable Mágico, ¿no? Que Claro. podía canales argentinos, americanos, y lógicamente la publicidad era distinta, ¿no? Ujú. Entonces yo le decía a mi mamá, ¿por qué los comerciales peruanos son así? No son tan creativos, son tan como que básicos, como que lo necesario, o siguen los estereotipos, ¿no? Y mi mamá recuerdo que no sabía qué decirme porque pues ella tampoco tenía mucho que opinar o quizás ni le interesaba eso, pero yo recuerdo que le dije, vas a ver que yo voy a hacer comerciales mejores que eso, mamá, ¿no? Entonces, ese es el primer recuerdo que puedo tener de mío, de pequeña, asociado a la publicidad, ¿no? Y luego de eso, siempre me interesó en el colegio todo lo que tenía que ver con comunicar, ¿no? Con escribir correctamente.
siempre estuve muy ligada a eso, o sea, siempre estuve ligada a las letras, por decirlo nuevamente, ¿no? Claro, Entonces, no, no, y además es una actividad tan básica, tan sencilla que uno hace a los 8, 9, 10 años, que claro, uno lo hace a lo largo de toda su adolescencia, su niñez, que se termina siendo tan normal y tan rutinario hacerla uno. ¿Hubo en algún momento, ya que me mencionabas también el que no la tenías tan clara, hubo en algún momento que entraste en esa duda cuando estabas en quinta de secundaria de decir, bueno, ahora me toca decidir qué podría estudiar? ¿Hubo en algún momento esa duda, dado estas señales que te dio la vida? nuevamente te respondo sí y no. O sea, una parte de mí sabía muy bien de que yo me quería dedicar, en ese momento se le llamaba Ciencias de la Comunicación, Ujú. ¿no? Yo estudié comunicaciones en la Universidad de Lima finalmente, pero se llamaba Ciencias de la Comunicación, entonces yo quería estudiar Ciencias de la Comunicación, luego empecé a averiguar, a ver más sobre esas carreras y sobre gente a mi alrededor o conocidos de conocidos que se dedicaban a cosas, y recuerdo que por un momento me interesé por las relaciones públicas, ¿no? Que también es una carrera en algunas Bueno, universidades, ajá, mm, o una especialización en relaciones públicas, ¿no? Porque me había enterado de personas que eran PR, ¿no? Que representaban a gente y te conectaban con la televisión, con el radio, con medios de comunicación masivos, y me pareció monstruo, me pareció súper interesante. Y ese también es otro momento importante para mí, ¿no? Porque recuerdo que le dije a mi papá eso, y le dije a mi papá, papá, ¿sabes qué? Quiero estudiar relaciones públicas. Y mi papá me dijo, perfecto, qué bien, me dijo, excelente, me voy a ahorrar toda una carrera de universidad y te voy a regalar un libro que se llama Cómo hacer amigos. Y ya me ahorré, porque total, relaciones públicas es eso, es tener amigos, ¿no? ah, mira, ¿ya? Y de verdad, y lo recuerdo claramente como el primer rechazo, ¿no? Hacia lo que yo quería hacer, o sea, el primer, digamos, estigma o el decir, oye, esa carrera no va, ¿no? Esa carrera que Claro, es, ¿no? claro. O sarcásticamente mi padre en ese momento decir que eso no es algo de repente por lo que se tenga que pagar y que con un libro podía aprenderlo, ¿no? Y quizás ahí empieza un poquito el debate y ahí viene la parte del no, en por qué lo dudaba. Y era por qué también mi padre tomaba esa postura, y es que mi papá es contador, es un contador top, de verdad, si me está viendo le mando un besote a mi papá que lo amo y lo adoro, Ujú. y es de familia de contadores. Mi abuelo fue contador, tiene un estudio contable hasta el día de hoy que tiene 30 años Oh, prácticamente, y obviamente el sueño de mi padre y de toda mi familia era que yo continúe con ese legado, ¿no? claro, Entonces, por eso es que claro. empiezan estos episodios de rechazo hacia lo que yo realmente quería hacer, porque mi papá no entendía y pensaba que quizás, lo que muchos piensan, ¿no? Porque luego, cuando ya estuve en la universidad, me di cuenta que había muchos más de mi club, ¿no? De gente que estaba estudiando algo porque el Ajá, papá o la mamá quería, o porque era la tradición familiar, ¿no? O porque claro. estudiar lo que realmente querían, no sé, llámese teatro, llámese actuación, llámese cosas por el estilo. Conocí a mucha gente así. Entonces, ahí es donde empieza, digamos, mis dudas, ¿no? ¿Por qué? Porque mi papá intentaba convencerme porque no entendía por qué yo no podía querer, pensaba de que yo iba a terminar enamorándome de la contabilidad si es que la estudiaba, ¿no? Claro, 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 Es algo bien clásico también, ¿no? Que a veces claro, dicen, ¿cómo exacto. no te gusta, no? Esa es una pregunta bien repetitiva que yo recibía, ¿no? Mi papá me decía, pero ¿cómo sabes que no te gusta si no lo has estudiado? Es como que digas que un plato no te gusta si no lo has comido, ¿no? Ujú, ujú. Y Digamos que tus dudas empezaron también a raíz de estos cuestionamientos que como todo padre de repente también te hacía, te preguntaba y que de repente con la poca información que uno tenía no se podía defender, ¿no? Al respecto. Digamos que va por ahí. tú lo has dicho, porque Ajá. si yo traslado esas escenas o esos episodios al día de hoy, 2021, probablemente le hubiera dicho 50.000 cosas a mi papá por toda la información que existe hoy en día, ¿no? Por el empoderamiento que pueden tener incluso hoy en día los adolescentes a través de esa información, de las redes sociales y de todos los movimientos que existen, ¿no? Pero en ese momento sí me quedaba corta porque decía, primero que comunicaciones durante mucho tiempo
ha sido visto como una carrera de vagos, ¿no? Entonces, si es que yo quería estudiar comunicación, era como que, comunicación, pero, y como yo siempre había tenido buenas notas en el colegio, también recibía comentarios de mis familiares como que, pero si tú eres inteligente, hijita, ¿por qué vas a estudiar comunicaciones? ¿Por qué no estudias contabilidad como tu papá? Mira, te vas a quedar con la oficina, te vas a quedar con el negocio, te vas a quedar con esto, y todo estaba asociado hacia eso que era finalmente, no sé, la herencia, el dinero y cosas por el estilo. Claro. Y obviamente, pues, a una chibola de repente eso le podría traer en ese momento. Y después de tanta presión familiar, social, y el yo pensar claramente y decir, bueno, sí, pues no, ¿qué voy a hacer de comunicaciones? Voy a empezar desde cero. En cambio, si estudio contabilidad, voy a empezar ya con algo que ya está establecido, con una empresa exitosa, simplemente yo lo asumo. Más promesas de mi papá, recuerdo hasta de que me iba a comprar un carro, si es que yo estudiaba contabilidad, entonces como que ya, convenciste, papá, ingresé a la Universidad de Lima y estudié contabilidad, ¿no? Pero lo estudié 2 años. 2 años duró mi mentira a mí misma, ¿no? Porque luego simplemente me di cuenta de que no era lo mío, que yo no estaba siendo feliz, ¿no? Claro, Y que no. claro. Ujú. Digamos que te fuiste dando cuenta, aparte también por los cursos, por algunos cursos más difíciles que te parecían. Sí, más allá de que eran difíciles o no, ¿sabes qué Ajá, es lo que me pasaba, Diego? ¿Sabes qué es lo que me perturbaba demasiado? Y era que me daba cuenta que lo que estaba estudiando y el trabajo que iba a realizar, porque también obviamente yo hacía prácticas en el estudio de mi papá y siempre había estado como que familiarizada con su trabajo, sabía de qué se trataba. ujú, Yo decía, voy a estar viendo toda mi vida activos, pasivos, ingresos, egresos. No hay nada nuevo. O sea, yo sentía que yo quería estar en algo en lo que yo tenía que crear, en el que no tenía que seguir tablas ya ya, establecidas por la SUNAT, por las cosas contables, o simplemente ver siempre lo mismo, ¿no? Entonces, eso era lo que me perturbaba, porque yo decía, qué aburrido es contabilidad. Más allá de difícil, más allá de complicado, más allá de que tenga números, me parecía muy aburrido. O sea, es mi percepción, obviamente, en base a mi personalidad, a lo que a mí me gusta, ¿no? Después mi hermana, que es mi hermana, mi segunda hermana, ujú. ella sí estudió contabilidad y le encanta y es una excelente contadora y no es que tenga, porque a veces también se piensa de que el clásico perfil de contador o contadora es una persona pues de perfil bajo, ¿no? O una persona que todo el tiempo está con su calculadora, entonces mi Ajá. hermana con todo esos, con todo ese estereotipo, pero más allá de yo no sentirme parte de ese estereotipo, yo simplemente decía, yo tengo que crear cosas, o sea, yo no me siento a gusto em, siguiendo algo que ya existe años de años, ¿no? Y cuando me di cuenta que ya no iba a poder más con eso, se lo confesé a mi mamá, ¿no? Porque mi mamá, Exacto, exacto, eso me gustaría saber, ¿no? Porque muchas veces los jóvenes eh, optan de repente por una carrera que de repente ya están en unos ciertos ciclos, digamos. Hey, mi hermano, todavía no te vayas. Déjame contarte algo. Este proyecto digital necesita de dos ingredientes importantes. Uno de ellos es la fuerza y el otro, los corazones. Aquí nosotros vamos a poner la fuerza, el punche para sacar las entrevistas adelante. Te invito a que tú puedas poner los corazones. ¿De qué manera? Dos clics muy sencillos. Uno, suscribiéndote al canal y el otro, activando la campanita. Es fácil. Ahora sí, continuemos con la entrevista. Los primeros, ¿no? O a la mitad de la carrera, y a pesar de que sienten que de repente no es lo suyo, no tienen esta iniciativa de repente de comunicarlo, de hablarlo, ¿no? De repente un poco de la experiencia que tú nos puedas traer para poderla compartir, por favor. mira, yo sabía que eso iba a ser súper difícil decírselo a mi papá o contar con su apoyo. Y el primer Ujú, obstáculo que yo tenía para cambiarte de carrera era el pago, porque tenías que pagar. O sea, yo fui a averiguar todo y me dijeron, ya bacán, sí, vas a retroceder, obviamente, vas a tener que empezar nuevamente con los primeros cursos de comunicaciones, ¿no? Pero ujú. tienes que pagar tanto. Ahorita no me acuerdo el monto, pero tienes que pagar un número Bueno, determinado. Mira ajá, la plata, ¿no? Imagínate. Entonces tuve que decírselo a mi mamá. Y le dije a mi mamá, ella siempre supo esto, ¿no? Ella siempre supo que a mí no me gustaba la contabilidad y supo que finalmente yo lo hice
por tanta presión de mi papá o de mi familia o Ujú. del entorno, y me apoyó, o sea, no me puso peros, me dijo ya. Y lo único que quedamos entre las dos fue que era un secreto, ¿no? Y luego fue bien chistoso, Diego, porque coincidió, o sea, imagínate eso, creo que fue, terminé un ciclo, el ciclo normalmente se termina en julio, ¿no? Creo que terminé el ciclo y dije, mamá, mira, ¿sabes qué? Hasta acá nomás, yo el próximo ciclo voy a empezarlo con comunicaciones. Y coincide mi cambio de carrera secretísimo con ¿Ya? con la apertura de mi papá de una nueva oficina, ¿no? Entonces fue un evento familiar, de amigos, ¿no? La inauguración de la nueva oficina de mi papá, o sea, una segunda sede, y en el discurso de mi papá, él dijo, ¿no? Y bueno, y aquí está quien va a continuar mis pasos, ¿no? Aquí está Juliana, que está estudiando contabilidad en la Universidad de Lima. No, no te lo puedo creer. Wow. Todo el mundo bravo, ¿no? Y mi papá, como que, sí, papá, ¿no? Nos miramos nada más y yo así en complicidad. ¿Ya? Y toda la gente, sí, Juliana, felicitándome, haciendo porras a mi papá y a mí, ¿no? Sin saber de que yo ya estaba, pero cambiadísima de carrera, ¿no? O sea, yo ya no era estudiante de contabilidad de la, para nada. Y luego llegó el momento de decirle a mi papá, pues, ¿no? ¿Ya, Y ya estabas estudiando o se lo contaste ya en curso del estudio ya? no, no, no. Bueno, normalmente entre ciclo y ciclo hay como que un mes de vacaciones, ¿no? Entonces Claro. yo me puse como deadline, como que no podía empezar clases sin que él lo sepa. Allá. Y no me acuerdo bien, pero seguramente habré esperado el último día para contarle. Se lo conté y olvídate, para mi papá fue bien chocante. Yo recuerdo que para él No, fue me como que, imagino. no sé si llamarlo, bueno, quizás sí fue una decepción para él en ese momento, ¿no? El hecho de que quizás se le caía un sueño de que su primera hija, su hija mayor, sea contadora y siga con su legado contable de él y de su padre, ¿no? Y le chocó bastante, pero ahora lo entiendo totalmente, Mm, entiendo cuáles fueron los sentimientos que tuvo en ese momento y por qué quizás se molestó, ¿no? Pero lo bueno es que me dejó la puerta libre, ¿no? Mi papá siempre ha tenido un dicho que es alas y buen viento. ah, Me ha dicho eso, ¿no? Entonces, eso fue lo que me dijo. Me dijo, bueno, ya tomaste tu decisión, ¿qué puedo hacer? Alas y buen viento. Y así fue, así fue. ya, ya. Mira, ve. Y ya durante el estudio, ya hablando de la carrera de comunicaciones, ¿cómo te fue? ¿Cómo te fue a lo largo del estudio? Porque una cosa es de repente el hecho de escoger una carrera, de escoger una facultad, pero ya cuando uno está adentro, pues se choca con los estudios también, con una serie de experiencias. ¿Cómo te fue en ese sentido? Estaba maravillada, Diego. O Mm, sea, la verdad, de estudiar, no me acuerdo ahorita los nombres de los cursos, pero de haber estudiado cosas de matemática, de métodos, cosas contables, ahora me veía pues concursos de semiótica, concursos de estética, concursos de lenguaje audiovisual, concursos de filosofía, concursos interesantísimos para mí que era otra cosa, o sea, no es lo mismo levantarte todos los días y alisarte para unas clases de algo que te aburren o que sabes que no te van a motivar, a de algo que realmente siempre quieres saber más, ¿no? Y entonces esa fue la primera satisfacción que yo pude tener al empezar a estudiar comunicaciones, que me encantaban los cursos. O sea, realmente, no sé, imagínate que hayan sido 100 cursos por poner un número, quizás hayan habido pues 2 o 3 que no me gustaron para nada, porque no iban de repente con lo que yo quería, pero después amaba todos los cursos, me parecían súper interesantes, ujú, la también de la facultad de comunicaciones era súper distinta a la facultad de contabilidad, que es enanita, ¿no? Casi ujú. siempre las facultades de contabilidad en las universidades eran pequeñitas y más aún en la Universidad de Lima, pues la facultad de comunicaciones son las más grandes, entonces para mí era como ir a otra universidad, ¿no? Claro. Que tú notabas que era más libre en todo sentido, ¿no? Ajá. Cuando entraste con una idea, un poco recordando lo que nos comentabas al inicio de esta conversación con tu mamá y que le decías, mamá, yo voy a hacer mejores comerciales que los que estamos viendo ahorita. Cuando entraste a la Facultad de Comunicaciones, ¿entraste con una idea de especialización o todavía estabas revisando aquello? Sí entré como una idea de especialización en marketing y publicidad porque en la Lima Ujú, tienes especialización en periodismo, que me parece interesante, pero no era algo con lo que yo me quería dedicar.
también está la especialización en comunicación social, que en su momento también me gustó, sobre todo porque tuve profesores e hicimos proyectos y viajes muy interesantes, muy bonitos, que te atrapan, que te hacen vivir experiencias súper chéveres con tus amigos, con la gente, ¿no? O sea, la comunicación social siempre tiene un fin de ayudar a los demás y eso obviamente te trae satisfacción y me gustó. Ujú. Luego también está la especialidad de la comunicación corporativa, que básicamente es trabajar en cultura corporativa y toda la comunicación interna, ¿no? O organizacional que debe tener, y también me parece interesante, pero nada me llenaba tanto como las marcas. Para mí las marcas siempre han sido mi pasión, ¿no? O sea, me encantaba poder realizar trabajos que estén asociados a eso, al crear marcas, a consolidarlas, a posicionarlas, a Ujú. aprender de eso, ¿no? A aprender de ese tipo de cursos. Eh, también está la de audiovisual. Eso sí fue algo que me gustó y no me gustó a la vez, porque en realidad creo que me di cuenta que el audiovisual era mucho más complicado de lo que parecía, o sea, era un chambón, ¿no? O sea, Ah, era ya. cursos con los que tenías que sí o sí tener un grupo como que de 10 personas, porque para grabar un capítulo de algo nada más era realmente un trabajo gigantesco, ¿no? Y en esos cursos tú rotabas por cada cargo, o sea, en algún momento eras camarógrafo, en algún momento eras editor, en algún momento eras Ujú. el de guión, el script, ¿no? Sonidista, y lo hice todo, pero ninguno me atrapó, entonces ahí sí también me di cuenta que el audiovisual no era lo mío, no era Ujú. algo que me gustaba al 100, pero marketing y publicidad sí, o sea, me encantaba, ¿no? Y Ujú. así fue. Eh, lo que es, o sea, de repente el segundo obstáculo que pude tener para con mi carrera, no para consolidarme como comunicadora o seguir, pero de repente para tener una continuidad estable o seguir al ritmo de mis amigos, fue que yo salí embarazada, ¿no? Entonces, yo salí embarazada cuando tenía 20 años, justo poco después de haber empezado los primeros cursos de comunicaciones, y si bien es cierto, nunca me fui de la universidad porque yo iba con la panza a la U, Ujú. hasta con mi hijito iba a la universidad, Ah, mira. tenía que trabajar, ¿no? Entonces, eso hizo que yo tenga que llevar menos cursos en los ciclos que el resto. Entonces, de cierto modo, mi carrera se volvió frustrante en algunos momentos, pero no por la carrera en sí, sino porque decía, wow, mi amiga tal o mi amigo ya terminó. O yo estoy en tal ciclo y con quien empecé está en el doble que yo. Ah, Entonces, ya, claro. ¿no? Y el ser trabajadora, porque ni siquiera era practicante, sino ya trabajaba en agencias, porque empecé a trabajar desde muy chica en agencias, y a la par estudiar, como que sí se volvió un poco frustrante quizás, y no pude disfrutar al 100% como de repente un estudiante, solo estudiante, y ahí te quedas, lo haría, ¿no? Ujú. Eh, pero igual, o sea, eso no hizo que deje de amar mi carrera y de querer dedicarme a eso hasta que se pueda, porque realmente es algo que me apasiona muchísimo, ¿no? Claro, y el marketing médico, que es un poco a lo que estás enfocada en la actualidad, ¿en qué momento te nació? ¿Esto es parte de una especialización con la que saliste de la universidad o ya lo tuviste después? Coméntanos un poco. Mira, actualmente no existe ningún tipo de especialización de marketing médico como tal, ¿no? O sea, ninguna Ujú. institución o ninguna universidad te especializa en eso. Existen actualmente porque prácticamente la cuna de ese tipo de marketing es Brasil, entonces existen algunas instituciones allá que pueden dar cursos o cosas así, pero no existe algo oficial como tal. Creo que fue una casualidad, o sea, creo que fue algo como cuando te das cuenta que eres buena en algo y dices, oye, eso es lo mío, ¿no? Lo voy a hacer. Ujú. Lo que yo hice fue cuando tenía que hacer mi tesis, la tesis la hice para poder crear una agencia, ¿no? Esa era la idea finalmente de la tesis, pero sobre todo para poder ayudar a marcas o sea, porque, por ejemplo, te estoy hablando de hace, no sé, 8 años, aún existía esa creencia, y que creo que esa creencia se terminó por completo ya con la pandemia, de que el marketing, la publicidad, ¿no? O las redes sociales que ya existían en ese momento eran únicamente para las marcas grandes, ¿no? Entonces mi tesis se enfocó en eso, en cómo es que los emprendedores o las pequeñas empresas necesitaban también de aplicar el marketing en su estrategia, tanto para las ventas como para sobrevivir.
y ahí fue donde empecé a hacer estudios y cosas con diferentes emprendimientos, que algunos habían recién nacido, algunos que ya tenían años, pero nunca tenían ningún logo, no habían tenido ninguna página web o ningún tipo de estrategia, simplemente existían por existir. Ujú. Y eso se trató mi tesis, ¿no? Entonces, recuerdo claramente que una de mis asesoras me dijo, oye, vas a ver que con esa tesis vas a terminar teniendo una agencia, ¿te acordarás de mí? Me dijo. Y yo le dije, sí, ¿no? Puede ser. Y así fue, ¿no? O sea, yo siempre supe también, Ah, una de las cosas que también siempre supe fue que yo quería tener una propia agencia. No sabía que era de marketing digital, pero sabía que quería dedicarme a tener una empresa propia, porque me gustaba mucho eso y aparte que vengo de padres empresarios, independientes, por decirlo de alguna forma, entonces siempre mi anhelo fue eso, ¿no? Manejar tus tiempos, el tener tu propia empresa, de repente no trabajar para alguien, ¿no? Sino ser. claro, claro, porque siempre hay un objetivo que uno desea, ¿no? A pesar de tener una carrera, hay un objetivo que uno quiere lograr, que uno quiere tener, ¿no? Y claro, si has crecido pues en en un ambiente en el que papá y el abuelo han tenido sus negocios, emprendimiento, claro. Claro, sí, exacto. O sea, yo he crecido viendo a mi papá trabajar muchísimo, pero también manejar sus tiempos, manejar su propio Ujú. equipo, obtener sus clientes. Luego mi mamá también le siguió la posta teniendo una empresa de catering y también pues crecí viéndola ser una empresaria, ¿no? Ambos empresarios, ambos con empresas que le iban súper bien. Entonces mi meta siempre fue tener algo mío, ¿no? A diferencia de repente de otros amigos con los que yo también estudiaba y quizás su meta era, quiero ser gerente de una de las empresas más grandes de Lima o de Perú, ¿no? Yo nunca apunté a eso porque no era mi objetivo. Entonces, cuando pasó eso de la tesis y esa asesora me dice, ¿no? Oye, de repente tú podrías tener una agencia de marketing digital, dije, sí, ¿no? Creo que es lo que yo puedo apuntar, porque yo había trabajado, no había trabajado en agencias de marketing digital, sino había trabajado en agencias de marketing BTL, que era activaciones, eventos corporativos, todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿Ya? algo nuevo para mí, pero lo hice y en ese proceso de obtener clientes, de ir trabajando y de probando con diferentes marcas o con los clientes que te lleguen, es que empecé a trabajar con médicos, ¿no? Con doctores, con clínicas, y, y es también cuando empiezo a darme cuenta de que eran muy pocos los doctores en ese momento, porque ahora ya son miles en redes sociales, en redes sociales, ¿no? Entonces, si mi empresa tiene ya 5 o 6 años, si retrocedemos, antes yo tenía que ir a tocarle la puerta a la gente y convencerlo y decirle por qué tienen que estar en redes sociales, o por qué tenían que tener una página web, o por qué era importante que cuenten con una estrategia de marketing. Yo tenía que ir a convencerlos, ¿no? Y tenía todo un speech para eso. Ahora es diferente. Ahora ya la gente sabe que si es así Ujú. tu marca, sea así o gigante, tienes que tener una estrategia de marketing y obviamente el manejo que se tiene ahora es distinto, ¿no? Y llego al marketing médico y decido especializarme al 100% en eso como agencia, porque antes hemos llevado otro tipo de marcas, aparte de doctores, hemos llevado Ujú. varios tipos de marcas de diferentes rubros, porque empecé a tener casos de éxito, porque empecé a darme cuenta de que estaba descubriendo poco a poco la fórmula de cómo era, del tipo de impacto que se podía tener con médicos en redes, sobre todo en Instagram. Exacto, y justo a eso quería llegar, ¿no? Porque también es importante que poderles comentar a los jóvenes un poco cómo es la evolución, ¿no? Porque el joven nos ve ahorita en la actualidad, ¿no? Como profesionales, que ya tiene tal carrera, que ya tiene tales logros. Pero no, lo que no saben es que hubo todo una evolución para poder justamente llegar a, a lo que ellos ven en la actualidad, ¿no? En todo caso, ¿cómo fue este inicio? Ya nos comentaste un poco este inicio de cómo fue cuando, para que puedas obtener tu, tu empresa de marketing, tu marca, ¿de acuerdo? ¿Cómo fue esta evolución? ¿Cómo fue Juliana de ese entonces cuando inició con este speech, buscando a los clientes, porque todavía no había mucho el boom de las redes sociales, o si es que lo había, no pegaba todavía del todo a la actualidad?
Ha sido una evolución bastante grande y ha sido una lucha constante, Ujú, ¿no? O sea, yo recuerdo que cuando decidí dedicarme al 100% a mi empresa, ¿no? Y dejar también de trabajar en otras empresas, sino dedicarme y creer en mí y decir, ok, de repente no voy a tener un sueldo, no voy a tener gratificación, no voy a tener un respaldo estable, ¿no? ujú, ujú. Una estabilidad económica, pero me la voy a jugar. Y empecé literal, de verdad, Diego, como que medio a obsesionarme, ¿ya? O sea, te lo juro, no sé qué me dio, pero fue el punto de que yo, por ejemplo, siempre he sido súper amiguera, me han encantado estar en juergas y cosas. Entonces, como que yo seguía con mi estilo de vida, pero llegaba un momento en el que estaba, no sé, en plena juerga con mis amigos y yo decía, ¿qué hago acá si no tengo listo el plan de mi empresa? Me iba. Entonces, todos como que, oye, Juliana, ¿qué pasa? ¿Dónde te vas? Y yo, no, me tengo que ir. Y me iba, y me veías a mí en la madrugada, en mi cuarto, redactando ideas, leyendo. Entonces, como que realmente yo sí me apasioné con lo que quería hacer. Y ahí es donde empecé a leer muchísimas cosas de emprendimiento, de empresarios exitosos, ¿no? De ventas, y todos llegaban a la misma conclusión de diferentes formas en diferentes idiomas. Y es que ser emprendedor es así, o sea, todo el tiempo es hacia arriba, es hacia abajo, no puedes tener una estabilidad al 100%. Y yo empezaba también a divulgar eso en mis redes sociales, a poder hablar, pero no lo vivía, ¿no? Porque honestamente, y por algún motivo, cuando empecé con este proyecto de Power, de mi agencia, me fue bien. O sea, empecé a tener clientes, obviamente que he tenido en el camino también clientes que hasta ahora el día de hoy no me pagan o me han estafado o lo que fuera, Ujú. que es algo que a todos nos pasa en el mundo del emprendimiento, pero me iba bien, o sea, como que tenía clientes, entonces yo decía, escucha, me está yendo bien, pero yo siempre he leído, ¿no? De que al emprendedor en algún momento le va a ir mal. Entonces, ¿cuándo llegará ese momento? ¿No? Y llegó. El primer mal momento de mi empresa fue en el año 2018, en el que literal, por decirte, de 10 clientes, fue como una especie de, no sé, de maldición o no sé qué pasó, pero en una semana, en 10 clientes me quedé con uno. Me Oh. empezaron a llamar lunes, martes, miércoles, jueves, todos a decirme, ya fue, no, no me gustó, o no puedo, o ya no, o no da resultados, estoy en las redes, no va conmigo, ¿no? Entonces fue un cambio súper brusco para mí y fue el primer bajón y estuve realmente a punto de cerrar, o sea, me sentía ahogada en deudas, uno, Ujú. eh, mm, derrotada también, ¿no? Porque obviamente a veces o sea, como te digo, ¿no? Me estaba yendo bien, y entonces me sentía como que súper chévere porque me estaba yendo bien, tenía prospectos de clientes, todo el tiempo Claro. conseguía lo que yo quería, cerraba lo que yo quería y en eso lo perdí, ¿no? Em, pero ahí me di cuenta de que tenía que hacer algo que tú has mencionado y fue la evolución, ¿no? No Ujú. era que yo perdí clientes porque tuve mala suerte, perdí clientes porque no supe estructurar o adaptarme a lo que estaba pasando en mi rubro, que eran las redes sociales. Y básicamente el punto más importante de esa adaptación fue lo audiovisual, que como te dije, yo no tenía, o sea, por ejemplo, tenía una agencia en la cual teníamos, no sé, diseñadores, communities, pero no teníamos necesariamente a fotógrafos o a editores, y era algo que era súper fundamental, ¿no? Y por cuestiones de la vida, es ahí donde yo también empiezo mi relación con mi actual esposo, y él Ujú. se incorpora a Power, ¿no? Al inicio prácticamente ad honorem, ¿no? Trabajando de fotógrafo, ayudándome a conseguir nuevos clientes, y empezamos a crear un nuevo producto para ofrecerle a los clientes, que era ya no solo te vendo diseños, ahora también te voy a empezar a vender videos, ¿no? Voy a empezar a venderte grabaciones, videos, fotos, que quizás antes no lo ofrecía, Ya. y ese también fue uno de los motivos por los cuales pues no le estaba yendo tan bien a los clientes que yo al inicio estaba como que moviendo, ¿no? Ajá. Y eso, ahí yo creo que pasa lo que tú dices, ¿no? Tuve que evolucionar, tuve que darme cuenta de que o una de dos, o quebraba y me quedaba como que derrotada, supuestamente, o me adaptaba y me daba cuenta qué es lo que estaba haciendo mal para poder cambiarlo y mejorarlo, ¿no? Y así fue, y empezamos a cambiar y nuevamente empezamos a crecer, empezamos a tocar puertas, como teníamos un cliente que era doctor y que nos iba bien con él, era nuestra mejor carta de presentación para poder empezar a Ujú. presentarnos.
e incluso ahí fue también donde le toqué yo misma la puerta al doctor Pisculich, ¿no? A Eric. A Eric, al buen amigo Eric. Justo con Eric tuve la primera entrevista que la pueden encontrar también en el canal de YouTube, por si acaso, para las personas que se interesen por la carrera de medicina. Sí, un capo Eric, uno de los mejores cirujanos bariatras de verdad de aquí, un saludazo a él. Él confió en nosotros, o sea, de verdad, yo le escribí, recuerdo claramente que yo lo vi, en ese momento él no trabajaba con ninguna agencia, ningún equipo, ni nada, él mismo manejaba sus redes, o bueno, recibía como que el apoyo de diseñadores y cosas así, y le escribí pensando que nunca me iba a contestar, pero dije, bueno, pues me la juego, ¿no? Le escribí y me contestó. Y Eric es, no sé, Eric es súper rápido con las decisiones, ansioso, así, súper. Me dijo, ya, mañana en mi oficina, no, en mi consultorio. Y yo tipo, ya, ok. Y así fue, y empezamos, y la verdad es que creo que con él empezamos a crear en conjunto un nuevo estilo de marketing médico, porque realmente Eric actualmente es uno de los referentes de cualquier doctor que quiera empezar en las redes sociales. O sea, muy aparte que hemos logrado consolidarlo, ¿no? Como un líder en su rubro, que es la cirugía bariátrica, en su especialidad. De por sí él ya es un referente de la medicina en redes sociales en Perú e incluso en Latinoamérica, ¿no? Porque también él ha sido invitado a conferencias para hablar de su estrategia en redes sociales, conferencias internacionales. Entonces, actualmente yo creo que cualquier doctor que quiera empezar en redes sociales siempre lo ve a él como un ejemplo o una referencia de un nuevo marketing médico. ¿Por qué un nuevo marketing médico? Porque con él rompimos la idea antigua, ¿no? Y que todavía hay algunos doctores old school que quieren seguir con esa idea, pero con esa idea antigua de que el doctor es una persona con bata, ¿no? Y muy seria, y que hay que Ajá, tratar usted, y que no puede bromear, y que te tiene que hablar siempre en términos que tú no entiendes, y mientras más exacto. es mejor, o mientras más viejo, mejor es, ¿no? Entonces Eric llegó a hacer todo lo que supuestamente un doctor no debía hacer, ¿no? Y Eric lo cuenta en entrevistas, así que para aquellos que nos están viendo y que de repente tienen entre sus miembros de la casa alguien que quiere estudiar medicina, pueden ir al canal de acá una vez que terminemos esta entrevista, van y buscan la entrevista con el doctor Eric Pisculis. Muy buena, de verdad, muy buena y muy capo él también, cómo nos explica y todo su decisión para estudiar medicina. Juliana, de verdad que estoy muy sorprendido, muy agradecido de verdad contigo por todas estas experiencias, estas Uh -huh. anécdotas que nos estás comentando, todas estas historias desde muy chiquita, desde la universidad, todo lo que te pasó, te tocó vivir y a la actualidad, ¿no? De dónde te encuentras ahorita. Para ya entrar un poco a la parte final, me gustaría que de repente por ahí debido a esta experiencia pues, que cuentas dentro de lo que es el marketing, para los jóvenes perdón, de comunicaciones, para los jóvenes que se encuentran dentro de sus opciones de estudiar comunicaciones y de repente no tenían muy claro que marketing también es una de las ramas de la comunicación. Uh ¿Cómo -huh. le podríamos explicar a ellos, ¿no? ¿De qué se trata en sí esta carrera? Mira, la especialización en marketing y publicidad de comunicaciones implica el poder todo el tiempo estar creando cosas nuevas para marcas, ¿no? Si es que a ti te apasiona o eres una persona que se considera creativa, eres una persona que le gusta estar moviéndose todo el tiempo o adaptarse a nuevas cosas y no solamente quedarte en algo estático como por ejemplo, con todo respeto, ¿no? Porque obviamente no es que sean menos o más, sino es como son, algo estático quizás como el derecho, que cambia cada vez que se cambia una ley, ¿no? O como la contabilidad, como ya lo digo, que de repente tienes que estar viendo cosas que siempre van a ser iguales. Si es que tú quieres vivir una carrera en la cual todos los días va a ser una aventura, el marketing digital es algo que te puede cambiar la vida, ¿no? Actualmente el marketing digital es una de las carreras que está teniendo nuevos cargos que hace tan solo 5, 8 o 10 años no existían, ¿no? No existían en absoluto. Entonces es una carrera que está hecha, creo, para gente que quiere crear cosas nuevas,
para gente que quiere cambiar un poco el mundo también, porque la comunicación te puede ayudar a eso, te puede realmente ayudar a cambiar el mundo, si es que puedes impactar. Por ejemplo, yo ahora me siento súper orgullosa porque no solamente siento que con la agencia le hemos dado éxito, no solamente al doctor Pisculich, sino también a varios otros doctores que ya se han convertido en influencers de salud, sino que hemos ayudado y hemos aportado con un granito de arena a crear un nuevo estilo de educación y finalmente en las redes sociales, y finalmente quien se ve favorecido son los usuarios. Porque de Exacto. repente lo que antes ellos no podían nunca imaginarse, que era resolver una duda de un mito tan común, como por ejemplo algo que funcionaba súper con Eric, que era deja de tomar tu limón en ayunas pensando de que te ayuda a perder peso, ¿no? Y muchísimas cosas más de salud, era algo que antes no se podía pensar, ¿no? Entonces, el poder aportar con eso a través de la comunicación, a través del marketing, el poder impactar de forma positiva en comunidades y en personas con algo tan importante como la salud, para mí es algo súper satisfactorio que me hace sentir inmensamente feliz y que me hace sentir que he podido también, junto con mi equipo y con nuestros clientes, crear cosas nuevas, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va. Si tú quieres crear algo nuevo, las comunicaciones, el marketing digital, la publicidad, es para ti, ¿no? Bien, Yo creo Juliana. que es principal. Bien, Juliana, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo, por todo esto que nos has estado comentando, como ya te lo mencioné, y realmente muy agradecido contigo. Muchísimas gracias. A ti, Diego, de verdad, a ti por elegirme para poder hablar de eso tan bonito como es la vocación. Muchísimas gracias por la invitación, por poder contar un poco de mi historia, y espero poder ayudar a alguien, así sea a una persona con esto, y más allá de que estudien comunicaciones o que estudien lo que sea, yo creo que a cualquier persona me gustaría decirle que busquen ser felices, que básicamente se trata de eso, de ser felices con la carrera que elijas, y que nadie elija por ti, por más que ames y por más que quieras cumplir con los sueños de otra persona, siempre los sueños propios van a ser lo más importante, porque así nada más, uy, se cayó, así nada más puede ayudar y se puede contribuir con el mundo, ¿no? Creo que es lo más importante. Juliana, muchísimas gracias. Terminamos con esa linda reflexión que nos acabas de dejar. Gracias. A ti, Diego, un abrazo, mil gracias, de verdad. Chao, chao. ¿Estás cómoda? Sí, ¿Preparada ya para responder todo? creo que sí. Vamos. Perfecto, vamos. Juliana, ¿ser contadora o estudiar comunicaciones para ti? Estudiar comunicaciones. Mil veces estudiar comunicaciones. ¿Qué prefieres? Eh, ¿Hacer algo que ya está establecido o crear algo nuevo? Crear algo nuevo toda la vida. Muy bien. Eh, Entre una y otra, ¿marketing y publicidad o marketing médico? Ahí sí me agarraste, ¿ah? Ahí sí me agarraste. Eh, no puedo elegir las dos. Ambas, ambas. Ambas, sí, por favor. Listo, listo, no hay problema. Eh, para poder completar, de ser, de ser madre aprendí. A amar de verdad. Mi mejor recuerdo es, Eh, el feliz, un fin de semana con mis abuelos en su casa. buenísimo. Eh, También tengo, a mí me gusta. Cantar. Me encanta cantar. Sí, sí. Buenísimo. Y al final, estar en Hablando Oportunamente ha sido. Lo más bonito de mi día. De verdad. Me ha encantado. Muchísimas gracias. A ti, Diego, gracias, gracias, de verdad. Gracias a ti y un beso a todos los que nos están viendo.